juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Salmo 119, verso 66. ¿Qué le parece si juntos le pedimos al Señor que nos enseñe buen juicio y conocimiento? Porque en verdad creemos a sus mandamientos. Señor, esta preciosa mañana tú nos has traído acá en la oportunidad de poder rendir a ti honor y gloria, en la oportunidad de entregarnos por completo, Señor, en la ocasión en que podemos verdaderamente venir con sumisión a tu palabra. Verdaderamente necesitamos ser confrontados por ella, confirmados por ella. Necesitamos, señores, ser enseñados. Necesitamos tener buen juicio en esta vida, en esta tierra. Ha sido para nosotros, Señor, una jornada de gozo y alegría, pues no se trata de nada exterior, sino se trata precisamente de que tú has estado con nosotros y nos has enseñado. Queremos ahora, Señor, al acercarnos a tu palabra preciosa, tener el auxilio de tu Espíritu Santo, tener la dirección de tu Espíritu Santo para comprender lo que tú nos vas a hablar en esta hora, Señor. Haz que tu palabra sea profunda en nuestro corazón, germine a su tiempo. Haz que nuestra mente esté receptiva, esté abierta, sin prejuicios, para poder escuchar y atender, para poder aprender y poder poner en práctica lo que tú nos hablas. Queremos ser una comunidad del cielo, una comunidad del reino, una comunidad de fe, una comunidad que se comporta tal como su Señor la ha comprado. Para eso, llévanos a comprender, Señor, cómo el ejercicio de una humildad que nos ubica quiénes somos delante de ti, delante de los demás, nos permite un trato verdadero de familia de Cristo. Llévanos, Señor, por tus entendimientos. En cada uno de tus mandamientos creemos. Cada uno de tus imperativos, Señor, son los que queremos cumplir, con la conciencia de que muchos de ellos se opondrán a nuestros deseos, se opondrán a nuestras experiencias, pero queremos entregarnos por completo, sin reservas. Tócanos en esta mañana, Señor, con tu palabra preciosa. Haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En definitiva, la palabra de Dios nos dibuja, nos muestra una forma de vida que es totalmente contraria a la que el mundo practica. Los creyentes somos una comunidad que somos una comunidad distinta a cualquier forma de asociación que los seres humanos tienen. Los hombres se asocian bajo ciertos preceptos que ellos mismos se autoimponen. Nosotros somos los hijos de Dios que observamos el comportamiento, la conducta, la ley de Dios, no impuesta por opinión nuestra, no es un acuerdo de nosotros, es una sumisión por completa a lo que el Señor nos ha ordenado. En definitiva, los que pertenecemos al reino de los cielos, los que somos parte de su iglesia, somos una comunidad muy distinta y diferente a cualquier otra forma de asociación de los seres humanos. Y esto es precisamente porque pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, no es una declaración de principio que se queda ahí escrita como una idea, sino que hoy vamos a estar siendo enseñados por el Señor cómo debe de ser esa dinámica que entre nosotros como hermanos debemos tener ahora que pertenecemos al reino de los cielos, ahora que estamos en Cristo. Hay principios, así como hay mandamientos que cumplir, y los principios se deben de poner en práctica a través de la forma en que nos relacionemos. Quiero invitarle a que vaya conmigo al capítulo 18
del Evangelio escrito según Mateo. Y mientras llegamos ahí, para ubicarnos en perspectiva, veíamos la semana anterior que los discípulos en ese tiempo de conversación entre ellos habían derivado en una discusión sobre quién era el mayor, el más importante en el reino de los cielos. Su mirada estaba puesta en algún grado de dignidad, en algún grado de importancia, en algún grado de autoridad que podían ejercer en el reino de los cielos. Y Jesús les lleva a concentrarse más que en buscar un puesto de dignidad, más que buscar ser el mayor, el más grande o el más importante. De lo que debían de preocuparse es verdaderamente si estaban en el reino de los cielos, si habían entrado al reino de los cielos. Porque es típico del hombre natural buscar las primeras posiciones, pero es típico del creyente estar agradecido por estar en Cristo, por haber sido hallado en Cristo. Pablo decía: todo lo dejo atrás y hasta tengo las cosas como por basura, con tal de ser hallado en Cristo Jesús. En definitiva, el más grande en el reino de los cielos es aquel que ha logrado entrar en el reino de los cielos. Y por eso en el reino de los cielos todos nosotros somos exactamente del mismo tamaño. Todos somos igual de grandes. Porque es la obra de Cristo Jesús en nosotros, la que hemos recibido, y debemos de estar agradecidos. Debe de ser la motivación constante, lejos de estar buscando posiciones, debe ser la motivación constante para nosotros el sabernos salvos. Esa es gracia, con todos sus componentes. Y Jesús continúa explicándoles a ellos que para permanecer en el reino de los cielos deben de tener la actitud de un niño. Primero haber pasado por la conversión, por lo cual es como un niño recién nacido, y después mantenerse en actitud humilde. Mire, el que es humilde está agradecido como Dios lo tiene, porque es así como Dios lo tiene, porque es la porción de Dios para esa persona. Porque la humildad hace entender a la persona cuál es su posición delante de Cristo. Decíamos la semana anterior, y su posición es de ser un necesitado, de estar agradecido, y solamente eso. Pero ahora la dinámica cambia de la relación de la persona de forma individual con Cristo a la relación de la persona cristiana, creyente, con los demás. Leo a partir del verso 5 del capítulo 18. Y el texto narra las palabras de Cristo de la siguiente manera: y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti.
Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esta segunda sección del capítulo 18 nos muestra cómo opera la humildad en la práctica entre nosotros como creyentes. Los primeros 3 versículos mostraban cómo opera la vida del reino de los cielos con base en la humildad de la persona respecto a Dios. Ahora vamos con la dimensión horizontal. ¿Cómo opera la comunidad cristiana, la comunidad de fe entre nosotros? Y lo primero que nosotros vemos en los versos del 5 al 7 es cómo Jesús nos muestra que Él tiene una plena identificación con cada uno de los creyentes. Cómo Jesús se identifica, se hace uno mismo con cada uno de los creyentes. Es cierto, la Escritura nos brinda una amplia gama de versículos para que comprendamos que una vez que una persona ha nacido de nuevo, esa persona ahora está con Cristo Jesús. Es una unidad. No es una unidad mística difícil de comprender y que solo unos pocos iniciados pueden alcanzar, sino que es una realidad práctica. Cristo reside en cada uno de los creyentes. Él se identifica con todos y cada uno. Mira como dice en el verso 5: y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Jesús ha dejado claro que la principal preocupación es entrar al reino de los cielos. Eso es lo fundamental. Eso es lo primero, eso es lo esencial, eso es lo básico, eso es lo que es necesario. Entrar en el reino de los cielos. Esa es la preocupación del hombre, y aunque usted entienda que es una persona creyente, tiene que estar continuamente revisando si realmente ha entrado en el reino de los cielos. Ahora bien, el siguiente paso, el crecimiento, la madurez, es que puedas comprender la perfecta unidad que hay entre Cristo y cada uno de los creyentes. Dice Jesús: el que reciba a un niño como este en mi nombre. Sabemos que la referencia que está haciendo Jesús no es a un niño como algunos de los que están por acá. No está refiriéndose físicamente a la edad de la niñez. Sabemos que lo que Jesús está haciendo referencias a los creyentes que han nacido de nuevo y que apenas están comenzando a caminar en las cosas del Señor. Y por extensión a todo aquel que se mantiene en una condición humilde en la vida cristiana, siempre se observará como un niño, como alguien que siempre necesita de el amparo de su Señor para cualquier cosa en esta tierra. Y Jesús dice: cualquiera que recibe a un niño, es decir, alguien que ha pasado por un proceso de conversión y que ahora tiene la fe puesta en Cristo Jesús, no en sus capacidades, no en sus habilidades, no en lo que puede lograr, sino en lo que Cristo puede lograr en esa persona. Cualquiera que está en esa condición y sea recibido por otro en el nombre de Jesús, el requisito es recibirle en el nombre de Jesús.
Y cierra Jesús diciendo, la conclusión es que me recibe directamente a mí. Esta verdad la diría el Señor Jesús luego de otra manera, ya en Juan capítulo 17, verso 22 y 23, cuando dijo, en su oración al Padre, le dice, Padre, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Amados hermanos, Cristo y cada creyente o todos los creyentes de manera individual son uno mismo. El vínculo de la unidad entre Cristo y cada uno de los creyentes es la base por la cual el mundo va a creer el mensaje del Evangelio. Otra vez, Jesús lo que está declarando es que el vínculo de unidad de cada creyente con Jesús es la base sobre la cual el mundo va a creer el mensaje de salvación. Pero esa identificación, ese vínculo que destaca en cada creyente, debe de verificarse en una vida que así lo muestra. Pablo lo comprendió muy bien, esa plena identificación de Cristo con cada uno de los creyentes y como todos en general, cuando persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los creyentes, allá en Hechos capítulo 9 versos 4 y 5, él narra que se encuentra de frente con Jesús. Y es Jesús quien le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nos devolvemos unos pasos antes de ese momento, antes de que Saulo fuera deslumbrado por la luz, algunos cuestionan si cayó o no cayó, se puso de rodillas, el punto es que estaba en tierra. Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta la plena identificación que Jesús tiene con los creyentes? Con cada uno y con todos en conjunto como iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo toma personal. Saulo le pregunta, ¿y quién eres, Señor? Y él le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entendamos que la unidad del creyente con Cristo es más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto quedó tan grabado en la vida de Pablo que después escribiría a los Gálatas de la siguiente manera: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aprendió la lección. Pablo dijo, si yo persiguiendo a la iglesia, Jesús entiende que yo es a Él que lo estoy persiguiendo, ahora que yo estoy en Él, mi vida ya no la vivo yo, sino es Él en mí. Somos Jesús y yo uno mismo. Hay una plena identificación, hay una total identificación. Y en este texto, Jesús nos asegura que nuestra dinámica es que si recibimos a otro creyente, estamos recibiendo al mismo Jesús. De la manera en que usted trata a los demás hermanos, a los demás creyentes, entienda, así es como usted está tratando a Jesús. Jesús dice, si recibes a uno en mi nombre, para mi gloria, estás teniendo plena identificación conmigo. Soy yo el que está ahí. Le damos la bienvenida a Cristo mismo.
Y mire, tan plena es la identificación de Cristo con el hombre, que cuando fue a la cruz fue en sustitución del hombre, para morir la muerte que le tocaba al hombre. Por ellos, por los hombres, fue a la cruz, lo sustituyó, y ahora resulta que ese proceso se observa en una vida en donde Cristo y el creyente son indivisibles. Además, entendemos por referencia o inferencia del texto que Jesús nos está diciendo que debemos de practicar hospitalidad. El que recibe a uno que es como este niño en mi nombre, a mí me está recibiendo. Está hablando de la práctica entre los creyentes de recibirnos, de tener hospitalidad entre nosotros, de abrir nuestro corazón para poder escuchar al otro, de considerarnos al amor y a las buenas obras. Esa es la dinámica que tiene que permanecer en la iglesia. Y solo los creyentes, solo aquellos que han nacido de nuevo y hoy viven en humildad, pueden considerar a los demás y recibir a los demás. Recuerde, el hermano, la hermana que está ahí, es Cristo mismo. Hay una plena identificación. Y es más, le voy a decir, hay un enorme trabajo que Cristo está haciendo en esa persona para hacerla como Él, para obtener de esa persona el carácter que lo identifique plenamente como cristiano. Respete eso. Recíbalo como a Cristo. Ámele como usted dice que ama a Cristo. Pero si con eso no es suficiente, veamos la condición de aquellos que no quieren recibir, que no quieren albergar, sino que hacen tropezar a los otros. Verso 6. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en lo profundo del mar. Son palabras de Cristo Jesús. Estamos viendo la condición del que hace tropezar a un creyente. El Señor nos hace simplemente que vayamos a la conclusión práctica de lo que es lo opuesto de recibir a los hermanos. Lo opuesto de recibir a los hermanos es hacerlos tropezar. Es hacerlos tropezar. Y aquí hay una advertencia de Cristo que no solamente es para los hermanos, sino también es para cualquier persona, aunque no sea hermano en la fe. Es decir, tanto para creyentes como para no creyentes. Porque dice el texto, y al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, no hay exclusión. Cualquiera, toda persona que hace tropezar a un creyente. Esta advertencia va para todos. Es una advertencia genérica, tanto a los mundanos, incrédulos, como a los creyentes. Es para todos. Espero que a este punto usted pueda observar el profundo amor y el celo con que el Señor trata a cada uno de los que son sus hijos. Los que son padres aquí saben que si alguien se acerca tan solo con la intención de hacerle un daño a uno de nuestros hijos, de inmediato algo se comienza a levantar dentro de uno, que hasta los colores cambian y que de inmediato se enardece el espíritu interior por el amor que nosotros tenemos a los nuestros. Jesús ama profundamente a los suyos
y no soporta que alguien realice ningún mal en contra de ninguno de ellos. De todas maneras, esa es la definición de amor. El que ama profundamente no tolera ni siquiera que se mencione algún mal en contra de su amado. Esto es amor genuino de parte de Jesús. Pero también es una advertencia seria en contra de todo aquel que quiere poner un tropiezo a los creyentes. Entiéndase tropiezo como una trampa, como un engaño, como alguna forma de hacerle caer en pecado. Alguna forma de hacerle vivir de manera pecaminosa a los creyentes. Desde el estrato más alto, los gobernadores de esta tierra, hasta el hermano que usted tiene sentado a la par, o para quien usted podría ser ese instrumento. Y Jesús dice, o lanza una advertencia. Y es un resultado lógico. Si Jesús se identifica plenamente con cada uno de los creyentes, cualquiera que les quiera hacer un daño, de inmediato él entiende que el daño se lo quieren hacer directamente a él. Es una consecuencia lógica de lo anterior. Y Jesús declara la condición de todo aquel que quiere hacer un daño, mire, que ni siquiera lo ha logrado, pero que quiere hacer tropezar. Al final lo conversamos, hermano. Que quiere hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El verbo usado en griego dice, siquiera que comience la operación de querer hacer caer a uno de los pequeños. Y Jesús dice, por comparación, ¿cuál es la condición de esta persona que quiere hacer caer a otro? Lo hace por comparación. Y dice, mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Antes de pensar en hacer caer a un creyente, mejor buscara cómo entregarse directamente a la muerte. Sería mejor su condición. ¿Qué quiere decir Jesús con una piedra de molino de las que mueve un asno? Mire, en aquel tiempo se molía el trigo. Y el trigo se molía en una estructura que tenía una piedra redondeada que iba girando para ir moliendo el trigo, pero todo el sistema era tirado por otra piedra mucho mayor, más grande, también redondeada, que hacía mover todo el sistema, incluida la piedra más pequeña que molía. Entonces todo molino tenía dos piedras, una piedra más pequeña y una piedra más grande. Y la piedra más grande no podía moverla un hombre solo, se necesitaba la fuerza de un animal, en este caso un asno, para hacerla mover y poner en funcionamiento todo el sistema. La explicación valga para que comprendamos el peso que podía tener esa piedra de molino de las que llevaba adelante o jalaba un asno, movía un asno. Pero además Jesús, en esta forma de explicarlo, nos dice que se colgara este tipo de piedra en el cuello y que se le hiciera caer a esta persona, o que esta persona, por sí mismo se tirara en lo profundo del mar, no en la orilla, donde eventualmente podría tener una posibilidad de salvar la vida. No, es en lo profundo del mar. Y dice Cristo, este es un mejor fin para la persona que siquiera ha pensado poner tropiezo a un creyente. Creo que comprendemos lo que Cristo nos dice. Creo que es fácil. Jesús está afirmando que sin lugar a dudas sería mejor opción una muerte segura que hacer caer en pecado a un creyente.
Bueno, hermano, está unido con lo que estuvimos hablando, con lo que estuvo exponiéndonos en Proverbios. Pero veamos que hay una realidad que Jesús no deja de lado. Verso 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Amados hermanos, déjenme decirles que si no sabían, ustedes y yo vivimos en un mundo que a cada rato nos pone tropiezos, trampas, engaños para hacernos caer, para hacernos pecar. Valga encender la televisión para ver la cantidad de pornografía que hay en anuncios comerciales. Estamos en un mundo lleno de tropiezos. Es el resultado normal, natural del pecado del hombre, promovido por Satanás. Cuando se dice mundo, se da a entender el sistema en donde los seres humanos están inmersos mientras habitan en esta tierra. Dice Jesús, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Fíjese que el Señor dice, sí, reconozco que en este mundo van a tener tropiezos. Ay del mundo por eso. ¿Sabe qué significa ese ay? Los ayes implican un profundo dolor, tristeza, lamento. Eso significa un ay. Si usted se pone a recordar cuál es el fin que le toca a todo este sistema, a todo este mundo, usted debería decir con el Señor Jesús, ay del mundo. Ay del mundo. Por los tropiezos. Vamos más allá, ¿qué les parece? Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Hay algo que usted y yo no vamos a poder evitar mientras estemos en esta tierra, y es estar siempre pasando por procesos en donde vamos a ser tentados a pecar. De una o de otra manera la tentación se va a presentar en este mundo. El pecado va a estar tocando a la puerta. Eso es inevitable por dos cosas. Número uno, porque es el resultado lógico del pecado del hombre. Detrás de ello, Satanás procurando hacer caer a los creyentes. Y número dos, porque la manera en que nosotros los creyentes somos ejercitados para obtener el carácter de Cristo es a través de estar enfrentando continuamente pruebas y tentaciones. Ninguno es salvo y permanece aquí en la tierra para dejar de ser tentado. No. Sino cómo se vería si realmente es creyente. Si no es cuando se enfrenta a la tentación y le puede decir que no. Tiene que probarse el carácter. Tiene que probarse el que dice ser cristiano para ver cuál es su comportamiento, para ver cuál es su reacción. Pero hay un ay más profundo que viene en el versículo. Y Jesús dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Está bien, los creyentes vivimos en un mundo lleno de tropiezos y no lo podemos evitar. Y más bien el Señor lo usa con sus propósitos de fortalecernos. Pero hay de aquellos por los cuales el tropiezo se presenta. Hay de aquellos que están poniendo tentaciones, trampas, engaños para hacer caer a los creyentes. Hay de los hombres mundanos que están continuamente tentándonos. Hay de ellos. Y ese ay es un ay pronunciado por Jesús. Si para nosotros es lamentable, ahora que algo sea lamentable para Jesús, amados hermanos, ay de aquel que se presta, que participa, que empieza a elucubrar cómo hacer caer a la otra persona. Cristo afirmó, ay de tal hombre. Y yo quiero decirle, venidos a este punto, ¿sabe una cosa? Es cierto, no se puede evitar que vengan los tropiezos, las tentaciones, las pruebas, los engaños, las trampas. Pero hay una cosa que sí usted y yo podemos evitar. Y es que a través del poder del Espíritu Santo,
no ser un instrumento para que otros caigan en pecado. Eso es a lo que nosotros estamos llamados. Seamos vigilantes de no hacer tentar a las demás personas, de no promover el pecado en las demás personas, porque Jesús está hablando muy claro acá. Pero si bien a veces hay acciones por las cuales yo puedo hacer caer o tentar a otra persona, ahora Jesús se concentra en propiamente la vida de cada uno de nosotros, ya no por acción, sino también por omisión. Leamos los siguientes 2 versículos. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Vamos. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo los 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Observas cómo está hablando aquí el Señor? Ya no dice el mundo y sus tropiezos, ahora se mete aquí en la iglesia y nos habla directamente a cada uno de nosotros. Habla a nosotros los creyentes, a nosotros los que estamos aquí, a usted y a mí que ya hemos pasado por conocer la palabra. Y nos habla a nosotros. Y nos habla de la responsabilidad de estarnos examinando respecto al pecado en nuestra vida. De eso nos está hablando el Señor. La cuenta personal. Si no sabías, te lo voy a decir. Un día vas a dar cuentas delante del Señor de manera personal. Por tu propia vida. Por lo que hiciste con lo que se te dio. Con los miembros del cuerpo. Con el tiempo. Por lo que hiciste vas a dar cuentas delante del Señor. Incluso cada palabra que ha salido de tu boca está registrada. Te tocará enfrentar el juicio personal. Y el Señor dice, desde ahora es bueno que comiences a estar atento a tu responsabilidad personal. Ya no es el mundo y su procura de hacer tropezar a los creyentes. Ahora la advertencia es a nosotros y la forma en que nosotros usamos los miembros del cuerpo. Reitera Cristo esta responsabilidad personal. El uso de nuestros miembros es para la obra de Cristo. Amén. El uso de nuestro cuerpo es para la gloria de Jesús. No es para la impiedad, no es para la maldad. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dirá más adelante, había dicho antes en Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo sabemos en qué tenemos la mente? Veamos cómo usamos nuestros miembros. Y si a alguno le dolió, espero que le duela más. Señalar los ojos de parte de Jesús implica lo que vemos, lo que permitimos que ingrese a nuestro fuero interior a través de la vista. Al hablar de las manos, Jesús está hablando de lo que hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras manos? Y hablar de nuestros pies, Jesús lo que está diciendo es, ¿a dónde vamos?
Y cuando unimos todo eso, ¿cuál es nuestro comportamiento mientras estamos aquí? En relación con lo que el Señor ha dicho, ¿cuál es nuestro comportamiento general, total? Lo interno y lo externo. Y Jesús está señalando que el creyente tiene una responsabilidad personal frente a Cristo por el uso de los miembros mientras estamos aquí, los miembros del cuerpo mientras estamos aquí. Esta es una valoración que debemos de estar haciendo continuamente. ¿Dónde andamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué permitimos ingresar a la mente, al corazón? ¿Está evaluando lo que ve en los programas de televisión, lo que escucha en la radio, lo que observa en el internet? ¿Está evaluando en qué gasta su tiempo? ¿Para qué usa sus manos, sus pies? Es una valoración personal. Cuidado, 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 hermanos, con los desvíos, porque este mundo está lleno de tropiezos. Pregúntele a Eva lo que es fijar de pronto los ojos en el fruto prohibido. Mover sus pies caminando hacia el árbol que tenía el fruto y usar sus manos para tomar del fruto. Mucho cuidado. Pablo extrae este principio de Cristo y nos dice en 2 Corintios 13:5. Sería un texto que me encantaría que usted lo subraye, lo ponga con un color fluorescente, para que cada vez que abra la Biblia y pase por ahí, no pueda de ninguna manera evitar este texto. Y si solo esto se va a acordar, ya le aseguro que ha ganado mucho. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Voy a leerlo despacito para que usted lo pueda ir desmenuzando. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Viene la pregunta. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que en verdad no paséis la prueba. Si te examinas, si te haces el examen y no pasaste la prueba, no estás en Cristo. Examínate, no lo dé por sentado. Tus miembros y cómo los usas te pueden dar alguna idea de cómo están las cosas. Y Jesús está diciendo, mejor echar de ti, cortar cualquiera de los miembros antes de seguirlos usando para el pecado. Pero vamos al texto otra vez. Y no podemos sacar un texto de su contexto. Tenemos que entenderlo dentro de su contexto. ¿De qué está hablando Cristo? Cristo está hablando del cuidado de los hermanos más pequeños, de los creyentes más débiles, de los creyentes que tenemos alrededor. ¿Cómo opera esto entonces? No podemos olvidar que esta observancia irrestricta de nuestra responsabilidad sobre la conducta está dentro de los límites del trato a los demás creyentes. ¿Sabías que además de que tienes una responsabilidad por tu comportamiento, tu conducta, lo que haces, lo que vives, lo que dices, a dónde vas, lo que tocas, lo que haces? Es una enorme responsabilidad delante del Señor para que sepas si estás en Cristo o no. Te quiero agregar una carga más pesada todavía, y es que depende de cómo tú te comportes y cómo tú lo hagas, así puedes hacer tropezar a los otros también. Antes Jesús le habló a los mundanos, sí, a los que abiertamente son incrédulos. Pero ahora está hablando a los que están reunidos, a los que están ahí. A estos les está hablando.
Se trata del daño que nuestra conducta puede hacer a los que aún todavía no han avanzado en la madurez en la vida cristiana. Se trata del simple ejercicio de la libertad cristiana. ¿Sabíamos que en Cristo tenemos libertad? ¿Sí? ¿Amén? Sí. Ok, muy bien. Solo que Pablo dice, no uséis esa libertad como ocasión para libertinaje. Y aún más, ¿sabes cuál es el límite de la libertad cristiana? Aquí nos está diciendo Jesús lo que eso pueda provocar en los demás creyentes. ¿Me doy a entender? Cuando Dios, allá en el primer capítulo de Génesis, le pregunta a Caín, ¿dónde está su hermano Abel? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Eso sí se lo acuerdan bien, ¿verdad? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios, que es tan misericordioso, de una vez le dijo, ¿qué has hecho? Estamos viendo que sí, si pudiéramos ponerle respuesta a esa pregunta, sí, eres guarda de tu hermano. Eres guarda de los hermanos y hermanas que están aquí sentados. Y tu conducta puede provocar al hermano al pecado. Como uses tus miembros, puede provocar al hermano al pecado, aún en ejercicio de la libertad cristiana. Tienes como límite la conciencia de las demás personas. ¿Estamos comprendiendo? Sobre el tema de la libertad cristiana, quiero que vayamos ahí a Romanos capítulo 14. Voy a empezar a leer los primeros versículos. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que se puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y viene describiendo cómo funciona, y luego nos narra el principio. Versos 13 al 15, otra vez Romanos 14, versos 13 al 15. Por consiguiente, ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien decidid esto, tomad decisión, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Amados hermanos, mucho cuidado con prestar nuestros miembros al pecado, o siquiera a la apariencia del pecado para otros. Porque tenemos un deber de estarnos cuidando unos a otros. Somos guarda de nuestros hermanos. Hay grave pecado en usar la libertad cristiana sin considerar al hermano, o sin pensar que puede ser una provocación al pecado. Y bueno, este punto cierra Jesús muy brevemente diciéndonos: la sentencia contra quienes no cumplen con el cuidado de los demás y se dan sus libertades y sus miembros los prestan para el pecado,
¿Cuál es? Jesús es muy enfático en su sentencia. Una de dos: o suprimen los miembros de tu cuerpo que te hacen pecar, ¿o qué, Señor Jesús? Vayamos al texto. Ser echado en el fuego eterno. Ese es el verso 8. Verso 9. Ser echado en el infierno de fuego. Pero no es que es un creyente. No es que está entre nosotros. Sí, pero si presta sus miembros para el pecado continuamente, perdón, no es un creyente. No está en Cristo. ¿Y será echado? En el fuego del infierno que arde eternamente. Mire, para aquellos que dicen que Jesús nunca habló del infierno, ¿cuántas veces lo hemos visto? Y aquí lo reitera. ¿Qué no entiendes? Que con tu forma de conducta no eres un creyente. Y peor, estás haciendo tropezar a los otros que sí son creyentes. Es enfático Jesús, no deja lugar a dudas y te dice: mejor antes de que eso ocurra, tome una decisión drástica, determinante. Corte, eche, arranque de usted cualquiera de los miembros que le está haciendo pecar. Ahora, vamos. Hay una figura de dicción ahí, hay una figura literaria. Porque podrías echar el ojo de tu cuerpo arrancándolo, mutilándote, que el pecado sigue estando ¿a dónde? Adentro. ¿Me doy a entender? Podrías cortar tu mano, que igual el pecado seguiría estando adentro. Es una condición de nosotros. Evidentemente Jesús está usando una figura literaria. Él no quiere que salgamos corriendo a cortarnos los ojos. Él lo que quiere es que nosotros veamos su gloria, le contemplemos a Él y le glorifiquemos a Él. Él no quiere que nos cortemos las manos, todo lo contrario, que las usemos para el reino de los cielos. Arráncalo de adentro, arráncalo de aquí, no de afuera. Eso es lo que Jesús nos está dando a entender. Ya Él lo había dicho en el capítulo 5, versos 29 y 30. Y lo reitera. Y cuando un maestro reitera un tema una y otra vez, ese tema es importante. Así que no te vayas sin haber examinado tu vida para ver si de verdad estás en la fe. Y aquí tienes uno de los exámenes, una de las evaluaciones. Él dice: mejor saca de ti. Comprenda la urgencia, hermano, lo determinante que es eliminar la fuente de tentación en nuestro interior, no seguir los caminos del pecado, no proveer nuestras manos para quitar la vista de la gloria del Señor y ponerla en el pecado. De todas maneras te digo, si no lo haces, el fuego del infierno está esperando. Y quiero terminar con el verso 10. Un verso que nos da un buen resumen acá. Jesús dice: mirad. Mirad es una orden. Mirad no es una sugerencia. No está condicionado. Mirad es un imperativo, es una orden. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una advertencia final de Jesús. Si no te importa tu propia vida, si decidiste seguir hacia el fuego del infierno por ti mismo, ahora recuerda entonces la segunda carga que te había puesto: no seas tropiezo a ningún creyente. Mirad que no des un valor inferior a los creyentes.
Mirad que no los menospreciéis. Mirad que no los tengáis en poca estima, como para que no te importe en lo más mínimo lo que tú mismo haces. Mirad que no lo hagáis. Y te da la razón. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Esta razón última da el peso a toda la discusión, asentando su autoridad. Jesús declara que los ángeles de Dios están continuamente viendo el rostro del Padre. Eso es señal de adorar al Padre. Eso es señal de estarle dando gloria y honra al Padre. ¿Y sabes cuál es otra forma que ellos hacen? Además de admirar su belleza, su hermosura, su santidad y rendirle tributo a Él, la otra forma que lo hacen los ángeles es estar atentos a cualquier orden que salga de la boca de Dios. ¿Que no recuerdas que el texto dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y que no caigas en tropiezo que hay en el camino? Dios en el cielo ama tanto a los creyentes que Él usa sus propios ángeles que están a su servicio para enviarlos a servir a los hijos suyos aquí en la tierra. Diría Spurgeon, es muy sabio no ir en contra de quienes son amigos de los ángeles. Ellos nada más esperando que el Padre dé la orden y de inmediato vienen a rescatar, a proteger, a cuidar, a impedir que uno de los hijos de Dios caiga en las trampas que los hombres les ponen continuamente. Por cierto, bonito modelo para seguir. ¿Qué le parece si usted y yo nos acostumbramos a admirar el rostro del Padre en la faz de Jesucristo continuamente? Y apenas Él habla, salir corriendo y servir a los demás. Es una preciosa forma de adorar al Señor. Concluyo ahora. El que recibe a un creyente en el nombre de Jesús está recibiendo a Jesús. Pero aquel que lo hace tropezar afrenta a Jesús. De las formas que hay para hacer tropezar a los otros, además de la forma activa, ponerle y tenderle una trampa para que caiga en pecado, hay otra forma. Y esa es cuando yo no tengo cuidado de que mis miembros estén puestos al servicio de la obra de Cristo y los use para pecar. Porque en eso estoy dando un pésimo ejemplo y estoy poniendo un tropiezo a los demás. Y aún si eso es así, es porque todavía no eres un creyente. Examinaos, probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Si no estáis, hoy es el día que el Señor les llama. Hoy es el día que pueden venir a Cristo y presentarse a Él y decirle: Señor, ya no quiero usar mis miembros de mi cuerpo para la iniquidad. Hoy es el día. Ven al Señor, entrégate por completo y comienza a ser uno de los pequeñitos del Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar los ojos y vamos a meditar por unos momentos en la preciosa palabra del Señor. Señor Jesús, nos hablaste y nos hablaste claro, nos hablaste determinantemente cómo la comunidad cristiana se vigila unos a otros, se aman unos a otros, no ponen tropiezo unos a otros, sino todos buscan el rostro de Dios,
sirviéndose en el proceso. Queremos ser esa comunidad. Queremos ser perfeccionados por la obra de Jesús. Llévanos ahí, Señor, para que con gozo y alegría presentemos nuestros cuerpos como un culto agradable delante de ti y de bendición para los demás, ayudándoles con nuestras manos, usando nuestros pies para visitarles y trayendo la buena palabra, presentando a Jesús perfecto ante todos los hombres, para que puedan correr a Él y ser salvos. Señor, te quiero rogar por aquellos que hoy han entendido que todavía su corazón, su vida, no ha sido arrepentido, no ha nacido de nuevo, no ha venido a la fe. Te ruego, Señor, que si entre nosotros nos concede la salvación de alguno, atráelo con cuerdas de amor. Evita, Señor, en esa persona no solo el fuego del infierno, sino que no sea candidato para una piedra de molino. Pido, Señor, en esta hora, que tú salves a los tuyos. Es una obra perfecta y magnífica que solo tú haces. Trae más y más salvos para que sigamos creciendo como una comunidad de fe. A ti el honor, la gloria, la alabanza, el imperio, la majestad, el dominio y toda soberanía. Iglesia del Señor Jesucristo, que Jehová el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, por el Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, hermanos, salúdense y que el Señor nos bendiga.